Buenos días para todos. Damos inicio al TGSC correspondiente al 18 de octubre del 2017. En el calendario económico, el día de hoy ya tuvimos la publicación de la tasa de desempleo del Reino Unido, que permanece en los mínimos de los últimos 42 años, mientras que vimos un incremento en los salarios del 2,1%, pero que pues permanece por debajo de la inflación. En Estados Unidos tuvimos ya el dato de construcciones iniciales que se ubicó en 1.127.000 peticiones iniciales frente a lo esperado del mercado de 1.180. Como vemos, se mantuvo un poco por debajo de lo que los analistas esperaban, pero esta pues sigue siendo una cifra bastante neutral en cuanto a los términos económicos. El día de hoy tendremos la publicación del Beige Book en horas de la tarde y sumado a esto, pues como ya lo discutirá posteriormente Agustín, la publicación de los inventarios de crudo alrededor de las 9:30 de la mañana. También tendremos anuncios de Japón, donde tendremos datos de PIB, de balanza comercial y de exportaciones. En cuanto al PIB, tenemos una cifra esperada del 6,8%. Será un dato clave para ver un poco el crecimiento, ¿no?, de esta economía bastante importante y que ya veremos posteriormente por las noticias fundamentales, que será un dato que realmente impacta a los mercados de Asia. Y finalmente en Colombia tendremos la publicación de la balanza comercial alrededor de las 10 de la mañana. Pasando ahora con las noticias internacionales, como ya lo estaba mencionando, en China el día de ayer el presidente dio inicio al Congreso del Partido Comunista con varios pronunciamientos interesantes en cuanto al curso que podría tomar la economía china. La primera de ellas es la intención porque China sea un país moderno, socialista, abierto al mundo, lo cual requeriría bastantes reformas, no solamente en su tasa de cambio, en el sistema financiero, sino en el plan de abastecimiento de recursos, que resulta bastante escaso durante los últimos años. Con esto buscan frenar los niveles de deuda altos y la sobrecapacidad industrial, que son los dos síntomas que más preocupan no solamente al Fondo Monetario Internacional, sino a varias firmas calificadoras, razón por la cual hemos visto, digamos, que perspectivas un poco en el terreno negativo para el crecimiento de China, y que sería entonces el desafío de estas reformas que quiere tomar en cuenta el presidente. El Congreso se mantendrá hasta el 24 de octubre. En cuanto a noticias relacionadas con Europa, el día de ayer la Unión Europea adoptó varias sanciones en contra de Corea del Norte ante la persistente amenaza contra la paz internacional de las pruebas nucleares que ha venido realizando el país durante los últimos meses. La primera de ellas es prohibir todas las inversiones de la Unión Europea con este país. Se rebajó a 5.000 euros el límite de remesas personales a transferir y decidieron no renovar los permisos de trabajo de la Unión Europea a varios norcoreanos. Pasando ahora con noticias ya relacionadas con Estados Unidos, el día de ayer teníamos vistas las declaraciones luego de las negociaciones del Telecán, frente a lo cual el resultado pues resulta ser positivo para los mercados. Las negociaciones fueron extendidas hasta el primer trimestre del 2018 como una medida para neutralizar un poco las partes, luego de que Canadá y México siguieran rechazando las propuestas que había realizado Estados Unidos desde la semana pasada. Con esto en mente, la próxima ronda de negociaciones será a finales de noviembre en México. Y el dato de producción industrial que fue publicado el día de ayer repuntó modestamente para el mes de septiembre, aunque vemos todavía un poco de impacto de los efectos de los huracanes Harvey e Irma. Cayó un poco la tasa anual del 1,5% y los precios de las importaciones registraron el mes pasado su mayor incremento en 15 meses, dado por el alza en el costo del petróleo y los alimentos, pues que se ubicaron con una variación del 0,7%. Y finalmente, con noticias ya relacionadas de la región, el día de ayer Moody's emitió un reciente informe sobre la deuda local en Argentina, donde pues explica una vez más que la dinámica actual y la falta de liquidez a nivel interno ha venido afectando el financiamiento de las empresas y de los inversionistas en general. Con esto en mente se ha visto obligados los inversionistas y las empresas a adquirir deuda en moneda extranjera.
por lo cual representaría entonces un alto riesgo, implicaría un riesgo cambiario bastante fuerte para la economía argentina. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, y por segunda jornada consecutiva y segunda semana también consecutiva estamos observando avances significativos en las bolsas en Europa y también en los futuros en Estados Unidos. Les recuerdo, el día de ayer el índice Dow Jones superó la zona de los 23.000 puntos. 12 noticias relevantes están generando estos avances significativos. El primero tiene que ver con esa entrevista que se llevó a cabo el fin de semana, donde Donald Trump vio con muy buenos ojos a uno de los nominados para presidente de la Reserva Federal, el señor Taylor, y esa noticia pues estaba generando que el precio de los bonos pues continúe perdiendo terreno y consecuentemente el dólar continúa avanzando a nivel global. La segunda noticia está directamente relacionada con los resultados corporativos que se han presentado durante las últimas 2 jornadas, donde las empresas en Estados Unidos pues han sorprendido favorablemente a los inversionistas. Ya a la fecha cerca del 86% de las compañías pues ha entregado unos resultados bien favorables frente a las estimaciones de los analistas, superando la entrega de resultados anterior. Les recuerdo que en esa entrega anterior o del segundo trimestre del año 2017, el 79% de las compañías habría sorprendido favorablemente a los inversionistas, mientras que esta tendencia continúe superior al 80%, podríamos entonces observar mayores impulsos o mayores valorizaciones en las acciones en Estados Unidos y consecuentemente en las acciones a nivel global. El día de hoy, compañías como American Express, Yacht, eBay y Alcoa, entre otras, entregarán resultados. También interesante observar dentro del análisis técnico del índice de Standard & Poor's que hemos observado desde la jornada anterior una nueva señal de reingreso a la parte alta que favorecería entonces nuevamente las posiciones largas. Les recuerdo que ya desde el pasado 27 de septiembre en la ruptura de los 2.500 puntos habíamos advertido sobre mayores valorizaciones para el índice Standard & Poor's. De hecho, aquí estamos viendo a esta hora de la mañana cómo se supera la zona de los 2.562 puntos para este índice antes de la apertura del mercado. El mercado mundial de divisas, como lo mencioné anteriormente, esa mejor expectativa que posiblemente John Taylor fuera ratificado como presidente de la Reserva Federal durante las próximas jornadas, pues estaba favoreciendo las posturas a una mayor fortaleza del dólar, que consecuentemente podemos observar ahí cómo estaba desfavoreciendo el resto de monedas a nivel global. Si bien es cierto que a la fecha todavía existen 5 candidatos donde entre los cuales todavía se encuentra Janet Yellen. De hecho, el día jueves la presidenta actual de la Reserva Federal se reunirá con Donald Trump. También es cierto que posiblemente el señor Trump antes del próximo 3 de noviembre pues anuncie su decisión frente a este punto. Y en el mercado mundial de petróleo, pues simplemente ver cómo después de darse a conocer los datos previos publicados por el Instituto Americano de Petróleo, donde se mostró un retroceso en cerca de 7 millones de barriles en los inventarios de crudo en Estados Unidos, pues estábamos observando un crudo que supera nuevamente la zona de los $52 el barril. Recuerdo, el dato oficial será dado a conocer esta mañana a las 9:30 de la mañana, hora central del este. Sobre este punto, pues simplemente mencionar que el mercado estima una reducción en los inventarios en cerca de 3.2 millones de barriles. El dato que estamos estimando en Global Securities es cercano a los 5 millones de barriles, una variación negativa de 5 millones de barriles siguiendo esa tendencia de las 3 últimas semanas. De todas maneras, estar bien atentos porque les recuerdo ese dato previo de menos 7 millones de barriles, pues da un amplio margen de error a estos datos que serán dados a conocer a las 9:30 de la mañana. Por esa razón, pues cualquier dato por fuera del rango entre menos 3.2 a 7.7 millones de barriles podría generar una alta volatilidad en los precios del crudo.
Y finalmente, pues en el mercado de bonos a nivel global, también por segunda jornada consecutiva continuamos observando esas desvalorizaciones de los bonos, por cuanto pues, se esperan unas políticas un poco más duras de la Reserva Federal si obviamente fuera ratificado el señor Taylor como presidente de la Reserva Federal. De todas maneras, les recuerdo que el señor Donald Trump pues, efectuará un viaje a Asia y a Hawái a partir del 3 de noviembre. Este viaje durará cerca de unos 11 días y el mercado y los diferentes analistas esperan entonces que antes de esta fecha sea anunciado el candidato oficial por parte de Donald Trump para reemplazar a Janet Yellen como presidente de la Reserva Federal. Los futuros en Estados Unidos anticipan un incremento o una probabilidad mejor de más del 86% de que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés el próximo 13 de diciembre. Y esta mayor probabilidad pues es lo que está prácticamente generando desvalorización en los bonos gubernamentales a esta hora de la mañana. Aquí damos por terminado el segmento internacional y pasamos con las noticias a nivel local. Pocas noticias relacionadas con Colombia. La primera de ellas tiene que ver con los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. El día de ayer y desde el lunes se llevaba a cabo una reunión entre los países miembros y se reunieron en el marco de las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Frente a esto se acordó diseñar y estructurar un bono en conjunto frente a desastres naturales luego de los recientes terremotos y desastres que hemos visto en la región. Se busca que sea emitido durante el primer trimestre del 2018 y sumado a esto se acordó avanzar en la estructuración de un fondo de inversión en infraestructura de la Alianza del Pacífico que permita entonces canalizar lo que serían los recursos desde los mercados de capitales regionales y globales hacia la financiación de proyectos de infraestructura en los 4 países. Podría ser entonces un espaldarazo para lo que sería los proyectos y las grandes inversiones en infraestructura que busca realizar el país durante finales de este año y comienzos del próximo primer semestre, y que podría entonces impulsar un poco lo que sería este sector y la recuperación que podríamos ver no solamente en el sector de construcción, sino también en los despachos de cemento y de concreto. Pasando ahora con las noticias corporativas, la primera de ellas tiene que ver con Avianca. El día de ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela que había sido interpuesta por el sindicato, donde se daba el inicio y se convocaba por el Ministerio de Trabajo al Tribunal de Arbitramiento para dirimir un poco el conflicto entre las partes. Con esto se reafirma una vez más la ilegalidad del cese de actividades y se establece que el transporte aéreo es un servicio público. Avianca ha iniciado el día de hoy los procesos disciplinarios correspondientes sin mayores detalles, pero pues ya inicia entonces lo que sería el protocolo frente a los pilotos que continúan con el cese de actividades. Y finalmente Avianca firmó también con la Sociedad de Servicios Aeroportuarios Integrados el acuerdo que ya veníamos pues negociando y mostrando en el comité, que regula el proceso de control que Avianca se hace sobre la compañía, frente a lo cual se estaría entonces llevando a cabo para comienzos del próximo año. Y pasando ahora con noticias relacionadas con Cementos Argos. Esta es otra de las cementeras que resulta involucrada en la investigación que fue iniciada por la Superintendencia Financiera en septiembre del 2013 frente al cartel cementero. El día de ayer ya habíamos discutido que Cemex había rechazado todas las presuntas ilegalidades que había realizado la cementera, y el día de hoy Cementos Argos también sale a mostrarse inconforme frente a los resultados y frente a esta apelación. Se acusa a Cementos Argos primero de fijar a discreción los precios subiéndolos artificialmente y segundo de haber realizado un acuerdo de mercado para controlar la participación puntualmente de mercado aquí en Colombia. Frente a esto, el presidente pues el día de ayer ya dio declaraciones y se muestra bastante inconforme y estarían dispuestos, al igual que Cemex, a apelar si llega a ser sancionada la cementera. Como vemos, la acción continúa la tendencia negativa y el día de ayer, probablemente por
La noticia que veíamos en Cemex y que probablemente resultaría a salpicar también a Cementos Argos, vimos esta explosión de volatilidad a la baja y que podría entonces profundizarse durante las próximas jornadas. Y finalmente, la última noticia corporativa tiene que ver con la empresa de energía de Bogotá. El día de ayer, la presidenta dijo que para 2018 se están proyectando un plan de inversiones por más de 1.200 millones de dólares que se concentrarían en inversiones nuevas en la región por más de 500 millones para sistemas de transmisión de energía, no solamente enfocados en Colombia, sino en el mercado que nosotros veíamos un poco débil, que era Perú. Con esto en mente, el plan de inversiones para el otro año crecería un 20% frente al 2017. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap continúa con la estabilidad de las últimas jornadas. La tendencia a la baja se mantiene y vemos que continúa atacando con fuerza el soporte de los 1.480 puntos, por lo cual el día de hoy mantener cautela y seguir monitoreando estos dos niveles. Y pasando ahora con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, el día de ayer vimos una caída bastante pronunciada luego de atacar con éxito el soporte de los 32.500 pesos, tuvo una caída del 1,8% y podríamos entonces encaminarnos a una nueva tendencia a la baja, razón por la cual el día de ayer ya enviamos nuestra recomendación de subponderar sobre esta acción con un nivel objetivo a los 30.500 pesos. Y finalmente la acción de éxito continúa el rally alcista que ya hemos anunciado desde finales de julio. El día de ayer, de hecho, fue una de las acciones con mayor volatilidad y alcanzó a rozar el nivel y el primer precio objetivo de los 16.000 pesos, llegando a los 15.900, razón por la cual sería interesante este nivel para una primera toma de utilidades frente al precio objetivo que nosotros planteamos de los 16.000 pesos. Peso colombiano en la jornada anterior se negociaron cerca de 700 millones de dólares. Observen ustedes cómo a pesar de los constantes ataques al alza no se ha logrado superar la zona de los 2.950 pesos. Zona que si fuera atacada con éxito mostraría entonces un cambio de tendencia al alza siguiendo el desempeño del resto de monedas emergentes y resto de monedas desarrolladas. Y esta valorización que se está presentando en el dólar pues en todo el mundo. De todas maneras, tener presente que desde el día 13 de octubre hemos venido observando desvalorización constante en el tipo de cambio peso dólar, y en la mañana de hoy pues simplemente estamos viendo cómo se está visitando la zona de control sobre los 2.945, zona ideal para tomar posiciones cortas con búsqueda de utilidades sobre los 2.930. En el mercado intradiario, simplemente tener presente que la zona de los 2.940 es una zona supremamente importante, zona que de hecho se está atacando a este momento del día, siendo las 8:20 de la mañana. En los títulos de tesorería del 2024, pues simplemente recordar que el día de ayer habíamos visto cómo se había alcanzado esa zona de toma de utilidades interesantes sobre el 6.13%, una zona que había sido visitada a mediados del mes de septiembre. En la jornada de hoy simplemente ver cómo se están empezando a ver posibles señales de agotamiento de esa tendencia bajista que fue alertada ya desde el pasado 3 de octubre sobre el 6.28%. Si llegara a presentarse entonces una consolidación aquí arriba del 6.19, 6.21%, podría presentarse entonces un cambio de tendencia. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.